Hace algunos días se conmemoró a nivel mundial el Día del Agua. Es una jornada en la que se busca generar conciencia respecto a los desafíos que enfrentamos en esta materia. Bastan algunos datos nada más para darse cuenta del problema que tenemos por delante. Miren, 2.000 millones de personas viven en países que están con estrés hídrico al día de hoy. El cambio climático va a ir agudizando esos problemas. En Chile estamos en uno de los escenarios más complejos, uno de los 24 países en el mundo y el número 1 acá en Latinoamérica que sufrirá mayor estrés hídrico para el año 2040. Es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Por eso queremos conversar de este tema junto a Manuel Saurín, director ejecutivo de la empresa Agua Segura. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Manuel. Hola, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Manuel, bueno, estamos en un momento, ya lo decíamos y dábamos algunos datos, tú nos podrás aportar otros, bien complejos desde el punto de vista del acceso al agua, con todo lo que eso implica desde el punto de vista sanitario. Cuéntanos, con el foco puesto acá en Latinoamérica, ¿en qué momento estamos aquí? Yo creo que para entenderlo de una manera simple estamos en dos momentos. Por un lado, toda esa infraestructura que nos está faltando invertir para no tener problemáticas sociales o de salud, por decirlo de alguna manera, y también todo lo que tenemos que replicar hoy en día y cómo tenemos que convivir con la naturaleza para que no se produzca este estrés hídrico que vos antes contaste. Es decir, hoy en día estamos viviendo un estrés hídrico muy fuerte, pero también tenemos que empezar a invertir en soluciones a largo plazo que puedan generar una solución de agua regenerativa. Es decir, si bien viste cuando haces la típica foto de afuera del planeta Tierra, lo ves todo azul, solo el 1% es agua dulce, y esa agua hay que cuidarla no solo para nosotros, para consumo de las personas, sino para el planeta en sí mismo. Sí. Manuel, y en ese sentido, ¿ustedes creen que hoy día hay mayor conciencia respecto a los desafíos que tenemos por delante en los distintos ámbitos con los que ustedes trabajan, desde el sector público, desde las empresas, etcétera? El agua tiene algo que a mí me llama mucho la atención, que es que toca a todos los ecosistemas. Es decir, la seguridad hídrica toca a todos, a los gobiernos. No puede haber ciudades sin agua, no puede haber desarrollo sin agua, pero también no puede haber un hogar sin agua. Entonces, toca al individuo en su día a día, en lo que es su administración de agua propia, pero también a la hora de pensar una ciudad y hacerla convivir con todos los factores que lo tienen que convivir. Y después una cuenca de agua también muchas veces toca hasta geopolíticamente dos zonas totalmente distintas. Y por ahí esa misma cuenca hacen que convivan X cantidad de empresas y X cantidad de comunidades. Entonces, para mí el desafío más grande que tiene es que el agua nos obliga a pensar juntos, nos obliga a pensar de una forma sistémica. Y eso creo que es lo más interesante. Sí. Creo que hay más conciencia, pero creo que tenemos que entender también que creo que ya se entiende que es un recurso finito y que si lo seguimos explotando de esta manera no tiene sentido y que las consecuencias ya las estamos viendo. Pero también hay que entenderlo como un bien público, algo que utilizamos todos y que no solo tenemos que cuidar, sino que tenemos que regenerar. Sí. Bueno, ustedes precisamente, Manuel, están trabajando en eso, ¿no? Agua Segura nace como un proyecto precisamente para ayudar en la gestión medioambiental del agua, de este recurso. Cuéntanos en qué están trabajando hoy día, porque eso también nos da señales de cómo van implementándose nuevos programas o va cambiando la acción frente a este tema. Muchas gracias por la pregunta porque es muy útil. Hace 2 días fue el Día Mundial del Agua, que el lema fue Valoremos el agua. Y desde Proyecto Agua Segura somos una empresa que tenemos una visión de triple impacto. Es decir, así como buscamos ser un negocio y buscamos la facturación que puede buscar cualquier empresa, también buscamos el impacto ambiental y el impacto social. Y nos medimos con los 3 ejes al mismo tiempo. Lo que nosotros hacemos es proponerle proyectos concretos a gobiernos, a ciudades y a empresas para trabajar con las comunidades en la sostenibilidad del agua. Estos proyectos pueden ser, por ejemplo, proyectos WASH, que las siglas es un paraguas que se utiliza mucho a nivel internacional, pero que es agua, higiene y saneamiento, básicamente. Agua, estamos hablando de cantidad y calidad de agua, es decir, que las personas tengan libre acceso a un agua apta para consumo. Es decir, agua que si la consumís no te hace mal, básicamente, no produce la diarrea, que, como hablábamos antes, en la región es la segunda causa de muerte de menores a 5 años, la diarrea, que tiene mucho derivado de lo que es el agua. El higiene, que son todos esos hábitos que las personas tienen que, bueno, con la pandemia lo vimos muchísimo más fuerte, lo que es invertir en higiene, y lo que es saneamiento también, es decir, donde hay una persona hay que invertir en saneamiento. Entonces nosotros invitamos a que tanto las ciudades como las empresas involucren a su propia comunidad, trabajan en su zona de influencia, pero que empiecen a invertir en proyectos que generen
una sostenibilidad del agua, ya sea en infraestructura como en capacidades que se pueden llegar a trabajar con las mismas comunidades. Manuel, ¿y nos podrías dar un ejemplo de cómo alguna empresa ha desarrollado este tipo de proyectos junto con Agua Segura? Perfecto, te cuento 3 simples solamente para mostrar la diversidad que tiene el agua. Y lo primero que quería contar es que si bien la crisis es global, el agua es local, es decir, el agua está en un lugar. Entonces las soluciones siempre tienen que ser locales y hay que jugar y trabajar mucho con la innovación local. Por ejemplo, con una empresa, junto con un municipio, estamos trabajando en la implementación de tecnología que no necesita energía y que esa tecnología lo que hace es filtrar el agua no segura, en menos de media hora la puede filtrar y vos tenés agua apta para consumo. Entonces, perfecto, prevenís demasiado lo que son las enfermedades y desde ese lado, junto con la empresa, vamos trabajando sobre hábitos para que esa comunidad pueda sostener y pueda administrar el agua de su propia comunidad. Por otro lado, en otro lugar estamos haciendo un proyecto que se llama protección de vertientes, que es trabajar sobre, que son como, por decirlo de una manera muy simple, hilitos de agua que hay bajo la tierra que los propios productores hoy en día consumen, pero que si vos lo cercás con nativas, lo protegés de los animales y lo encapsulás con unas técnicas que depende del suelo, van variando, vos podés aumentar el caudal, generás una sanidad en la cuenca principal, ajá, aumentás el agua dentro de la producción, o sea, del productor, y no estás generando un pozo, por ejemplo, para generar agua, que es muchísimo más invasivo para el suelo y para el medio ambiente. Claro. Y después, en otros lugares estamos construyendo, por ejemplo, cosechas de agua de lluvia, que es en lugares donde se puede administrar el agua de lluvia y se puede llegar obviamente hay que medir también, pero es una gran solución para ciertos lugares y cierta geografía. Sí, eso muestra, estos 3 proyectos, de que hay distintos ámbitos y distintos actores además que se tienen que involucrar en el tema. O sea, no pasa solamente por el gobierno a nivel central, hay una atomización, digamos, de responsabilidades también, lo que hace, no sé si es más fácil o más difícil el desafío. ¿Qué piensas tú, Manuel? Yo creo que desde mi punto de vista lo hace muy interesante el desafío, porque vos podés trabajar con un actor de todos estos, pero tenés que trabajar con todos, porque si no esa cuenca igual va a tener un problema, a corto, a mediano o a largo plazo. Es decir, si vos lográs que una empresa privada invierta en cierta comunidad, pero esa comunidad no se quiere apropiar, no tiene sentido, no es sostenible. Y si el municipio no lo reconoce y no se suma al proyecto, es muy difícil también que sea sostenible en el tiempo. Entonces creo que lo interesante de estos proyectos es tener una visión multidimensional, pero también multisectorial, es decir, poder trabajarlo con todos los sectores al mismo tiempo y entender que el objetivo es simple, es lograr un desarrollo sostenible del agua. El agua es el eje central de la sostenibilidad. Sí. Ahora, ¿tú has visto un cambio desde el punto de vista de la recepción que tienen las empresas, por ejemplo, sobre estos temas? ¿Permean más estos asuntos de sostenibilidad respecto a los inicios de Agua Segura hace algunos años? Yo creo que, bueno, desde que se plantearon los ODS, que la Agenda 2030, cada vez nos estamos acercando más al 2030 para entender cuánto la sociedad se pudo comprometer y cuánto nos sirvieron. Cada vez veo una mayor recepción. Creo que todavía hay que hacer el switch y cambiar y empezar a pensar que estamos invirtiendo y no que es un gasto o que es el sobrante de algún año y que por eso lo podemos trabajar acá. Creo que si lo entendemos como que es inversión y esa inversión le va a hacer bien a todos en general, por lo que vos contaste con el estrés hídrico, por ejemplo, creo que ese es el cambio que hay que hacer, entenderlo como que hay que invertir fuerte en esto porque es un beneficio para todos. Sí, no solo verlo como un asunto humanitario, que lo es sin duda, sino también como un asunto totalmente de negocios en el fondo. Exactamente, hay que verlo desde los 3 y también desde el punto de vista ambiental. Es decir, el estrés hídrico, por ejemplo, casi que creo que el 75% de los desastres naturales son derivados del agua también. Eso tiene que ver porque tenemos que volver a tener ese ciclo de agua razonable para el planeta, que no nos olvidemos, para llevarlo a algo muy simple, líquido, sólido, gaseoso, así es como se mueve el agua en el planeta. Y si llueve más de lo que tiene que llover y si el suelo no logra retener la cantidad de humedad, empieza a haber problemas muy, muy grandes. También con la forestación, con la reforestación y con todos los problemas que hoy en día estamos viviendo. Hay que entender que el agua existía y que gracias al agua hay vida y que el agua existe desde antes y que hay que entender que hay que saber trabajar sobre este bien público que nos da la naturaleza. Sí. Manuel, ¿cuál crees tú que fue el impacto de la pandemia en este debate, en esta discusión, desde el punto de vista de la conciencia que tenemos sobre el problema que hay por delante?
Yo creo, a nivel agua e higiene, gigante. La verdad que desde ese lado nosotros veníamos trabajando hace años con un programa de higiene. Más que nada lo trabajamos en escuelas rurales, porque en general los niños y las niñas de menos de 5 años en lo que son los recreos meriendan y se lavan las manos, pero cuando ya pasan al año 6, empieza a estar el concepto de recreo kiosco y deja de haber lavado de manos y empieza a haber un montón de enfermedades. Nosotros teníamos un programa que se llamaba Higiene Activo y lo que nos resultó con la pandemia es que fue, por decirlo de una manera más simple de explicarlo, porque se entendió el beneficio muy rápido. Obviamente porque había un miedo muy, muy grande por la pandemia, pero creo que desde el punto de vista higiénico se entendió que no podemos seguir trabajando con esta higiene en un montón de sentidos, no solo el lavado de manos, en un montón, en el sentido productivo, en el sentido de bueno, cómo estamos tratando la naturaleza, cómo el acopio, cuando hay muchas personas juntas, qué es lo que sucede, bueno. Y desde el punto de vista hídrico, creo que al principio cuando hubo un parate muy, muy grande, y creo que se hablaba mucho del planeta nos está hablando, para mí hubo un boom muy, muy grande, que después hay que ver cuánto de esto se sostiene. Creo que muy rápido la gente empezó a pensar en quiero volver a salir a la calle y eso empieza a matar un poco ese momento de reflexión tan profundo que hubo al principio, de la naturaleza por lo menos. Claro, claro. Entonces yo creo que se avanzó y creo que hoy en día tenemos la responsabilidad de sostener los grandes hábitos o los grandes puntos que se ganaron. Sí, y aprender de las lecciones, ¿no?, que nos está dejando la pandemia. Manuel, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Manuel Saurí desde Buenos Aires contándonos más detalles de este proyecto que nace en Argentina pero tiene alcance regional. Si ustedes quieren conocer más detalles pueden visitar el sitio web, lo ven en pantalla, aguasegura.com.ar.